Seguimos en ayer y hoy, seguimos recordando, quizás por ahí somos nostálgicos, y sobre todo cuando uno conversa con gente con la que mantuvo estrecha amistad a través del deporte, porque de alguna manera somos totalmente contemporáneos deportivamente. Hoy vamos a dialogar en este segundo tramo de ayer y hoy con Vicente Livelli, futbolista por supuesto, creo que todos sabemos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? Bien, Roberto, es un gusto estar en tu programa. Igualmente. Estamos intentando hacer estos retratos deportivos para que queden guardados en la memoria y algún día alguien necesite saber quién fue fulano, cómo fue en su vida deportiva y encuentre dónde el material, cómo ir a buscar un libro. Sí, creo que esto no se había hecho nunca, Roberto. Cuando me llamaste, lógicamente que me llenó de emoción porque creo que lo que hemos hecho algo por el deporte en Paraná, no solamente a mí, sino que hay mucha gente que realmente nos hemos brindado por el deporte. Y bueno, hemos quedado, ¿no es cierto?, en el recuerdo a lo mejor de la gente. Pero hay mucha gente que no lo sabe, lo que uno se ha brindado por la ciudadanía de Paraná. Yo quiero que, es la intención, ¿no?, más allá de ser una intención personal, que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron los antecesores en cualquier actividad, en este caso en el deporte, como cuando nosotros empezamos a trabajar como periodistas y no habíamos conocido a las viejas generaciones de futbolistas, sobre todo del automovilismo, del básquetbol, que, por decir deportes muy populares. Sin embargo, conocíamos a través de la lectura, a través de distintas revistas, y quiénes fueron, y sabíamos quiénes fueron los mejores. Claro, bueno, eso es lo que le faltó a la ciudad de Paraná a lo mejor. La parte publicitaria hoy se conoce mucho más, hay mucho más medios, hay mucho más diarios, hay mucho más televisión. Antes, lógicamente, que nos encontrábamos solamente los días domingos en la página del diario. Pero esto hace que la gente joven, lógicamente, que no nos haya conocido. Pero hay mucha gente vieja en la ciudad de Paraná que tenemos la satisfacción de andar por la calle con la administración pública donde uno hace las funciones, que lo reconozcan. Y eso Vicente, ¿a qué edad empezaste a jugar al fútbol? Bueno, yo empecé a jugar al fútbol a los 7 años. ¿En un potrero o en un club? En el campito de al lado de mi casa. Ahí era donde hacía las primeras armas, inclusive con esa famosa pelota de lana, de trapo. Y bueno, y de ahí después, ¿no es cierto?, era pelota de goma. Y yo tuve la suerte de vivir frente de un club. A los 7 años me crucé la calle y bueno, fui a patear en un campo de juego, como se dice, ¿no? Bueno, y de ahí empezaron los primeros pasos de que me entusiasmé tanto que realmente hasta mi padre y mi madre me iban a buscar a la cancha porque... Si no te quedabas a dormir ahí en la cancha. Si no me quedaba a dormir en la cancha. Vicente, ¿había divisiones inferiores infantiles? ¿Había una categoría para chicos de 8 o 9 años en aquel entonces? No. En esa época las divisiones infantiles no existían. Existían las famosas quinta y sexta división y existía la reserva o la cuarta división, como uno le Quinta y sexta había que tener 13, 12, 14 años. Y había que tener 13, 14, 15 años para poder jugar, porque realmente se hacía muy difícil. Pero lo que pasa es que uno era muy metido y se fue criando entre gente grande. Y lógicamente que uno maduró mucho más rápido de lo que uno a lo mejor en este momento puede madurar los chicos de 13, 14 años. ¿Y debutaste? A los 14 años en primera. ¿En primera? En primera. No, pero yo quería saber a los 8 años ya estaba jugando en sexta. A los 9 estaba jugando en quinta división. Hice 2 años, 3 años ahí en las divisiones de... ¿Estás seguro que debutaste a los 14? A los 14 años en primera división, en lo que hoy es nostalgia, en la cancha del Club Belgrano. Otro que tiene algo que ver con Belgrano. ¿Cuánta gente tiene que ver con Belgrano? Y sin embargo quedó partido en 2 Belgrano, ¿no? Quedó partido en 2, y eso es una cosa lógica que realmente nos entristece a todos, porque lo que hemos pisado la cancha de Belgrano, lógicamente que nos deja una tristeza. ¿Y por qué debuté ahí? Porque era la única cancha que tenía iluminación propia. Y había que jugar un partido, habían hecho entre Paraná y Belgrano, habían hecho una selección. Entonces había que jugar contra Newell's Old Boys de Rosario, que era también parte de una inauguración de esa iluminación del Club Belgrano.
Y bueno, entonces yo había jugado 1 o 2 partidos en primera división ya, y dije, bueno, vamos, pero no oficialmente, sino que había jugado algunos partidos así amistosos. Y bueno, me tocó ingresar en el segundo tiempo. En ese combinado de Paraná Belgrano. En ese combinado de Paraná Belgrano. Y bueno, y ahí tuve la suerte, y a lo mejor muchos hemos tocado con la varita, de haber jugado un gran segundo tiempo, son 14 años, y haber convertido un gol inclusive también. Y eso me lanzó un poco, ¿no es cierto?, al tener un poquito más de contacto con la gente de primera división. ¿Tus padres te dieron permiso para jugar a los 14 años en primera división, cuando uno siempre tiene ese temor a los golpes, a las patadas? Mi padre era uno de los más fervorizados para que yo jugara al fútbol. Él lo hizo, cuando vivía en Buenos Aires, lo hizo en Chacarita, y realmente él era un enfermo. ¿Te respaldó siempre? Sí, me respaldó siempre. ¿Y siempre jugaste en el medio campo? Y lo hice desde siempre, en los 5 puestos de lo que era antes la delantera, porque antes jugábamos 3-2-5. De verdad. O 2-3-5. O 2-3-5. Y ahora, lógicamente, que ya esas cosas no existen, pero siempre jugué en los 5 puestos de delante. ¿Pero te sentías más cómodo de 8, de 10? Yo me sentía mucho más cómodo de 8. Porque ese es el famoso el puesto de inside derecho que le decían. Ahora ya son volantes. Por eso todo va cambiando, pero lo de antes era muy lindo también. 14 años en primera división, ¿qué te quedaba por delante? Y me quedaba algo que realmente uno siempre soñó, pero lamentablemente por las circunstancias que uno tiene a veces en la vida, que no me dejaron ir. De ese partido, que yo jugué ahí en cancha de Belgrano, había espía en ese partido aparentemente, uno después se enteró. Dirigente foráneo. Y me quisieron llevar, la misma gente de Newell's Old Boys Rosario me quiso llevar a Rosario, adquiriendo el pase al Club Paraná. Bueno, mi padre en ese primer momento me dijo que no. Nosotros somos 2 hermanos. 12. Dos hermanos. Me asusté. 2 hermanos. Una hermana y yo. Entonces mi padre era muy familiar, entonces me dijo no, que esperara un poco, que todavía no era tiempo como para poder, ¿no es cierto?, salir de casa. En esa época los padres cuidaban mucho. Bueno, dejamos estar, yo no sabía nada, yo me enteré después al tiempo, porque a mí esas cosas no me la comentaron. Y después vino River Plate también a comprar. ¿Teniendo así 14, 15 años? Tenía 15 años, 14 cuando vino Newell's, 15 cuando vino River. Y tampoco te dejaron. Y tampoco me dejaron. Esperaba que esperara el año que viene, que ahora no. Que primero vamos a hacer las primeras armas acá en Paraná, que recién empezá. Bueno, todas esas cosas fueron de que realmente no me diera el destino. Que empezaste muy temprano. Muy temprano. Como han empezado muchos muchachos de la época que son mayorcitos ya que yo, y que inclusive yo me crié con ellos, empezaron también. En ese transcurrir de los 14, de los 15, los 16, los 17, ¿vos te dabas cuenta que podías jugar en cualquier equipo profesional? Yo sí. Yo me daba cuenta. ¿Te sentías igual cuando te tocaba algún partido amistoso, interprovincial? Sí, me sentía con toda la fuerza de lo que uno quería, porque el fútbol para mí fue una pasión. Lógicamente que era algo que realmente no entrenábamos a la misma forma que entrena ahora la gente. Entrenábamos 2 veces por semana, inclusive a veces entrenábamos 3 veces por semana. Claro, pero los otros días vos ibas al campito, te cruzabas. Sí, me gustaba patear, venía de la escuela y ya estaba pateando. Era mi vida, tenía la cancha enfrente, era mi vida, entonces realmente tenía que tener contacto con la pelota permanentemente. ¿Y con Paraná saliste campeón alguna vez? Sí, 3 años seguidos, donde fui goleador los 3 años. ¿De muy joven o de veterano? No, siempre de joven, hasta los 21 años. Salí, yo interrumpidamente jugué en primera división de los 14 a los 29 años. Ahí fue cuando dije no juego más. ¿A los 29? A los 29. ¿Y siempre en Paraná? Siempre en Paraná. Con una posibilidad una vez que, con esas cosas que tiene uno de chico, a veces que se enoja, con los dirigentes me quise ir a Patronato. Y bueno, las circunstancias dijeron que no me tenía que ir porque había mucha rivalidad. Paraná Patronato era una cosa que la gente era como que vos estabas muy identificado. Muy identificado con Paraná, y realmente no me dejaron ir. Los dirigentes no me dejaron ir. Y lógico que eso, el tiempo dijo que tenía que seguir vistiendo la camiseta. ¿Y esos 3 campeonatos seguidos que fuiste goleador, de qué jugabas? ¿De 8 o de 10? Jugaba de 8.
jugaba de 8 y intercambiaba a veces, ¿no es cierto?, jugando de 10. Pero era un equipo que realmente pesaba mucho dentro de la liga, porque hay que recordar que cuando en ese tiempo había venido Ángelo Marini para acá. Y realmente mucho de la campaña de lo que pudo haber sido uno en el fútbol se lo tengo que dedicar también a él, porque dentro de la cancha era un maestro, ¿no es cierto?, manejando el equipo. Y después he jugado con otra gente muy importante, el caso de Machito Emili, que hoy ya no está con nosotros, de Quiroga, de Román. ¿No te acordás la delantera? Sí, cómo no. De Astrada, yo, Marini, Guillerón, y Río y Guillerón. ¿Qué nene ese? Sí, era una delantera que había que tener. 3 años seguidos campeón. Astrada, Livelli, Omarini, Ríos y Guillerón. Exacto. No sé si hubo después de delantera de ese nivel. Yo no recuerdo, lo que pasa es que hay otros equipos que tenían muy buenas delanteras también. El fútbol de Paraná se vivía con mucha intensidad. Lo que era jugar con Patronato, ya una semana antes ya estábamos todos con los ojos abiertos esperando a ver qué es lo que iba a pasar. Jugar con Belgrano, jugar con Ministerio, jugar con Sportivo Urquiza, jugar con Neuquén, que eran equipos muy fuertes. Vos veías mucho público, mucha gente en la tribuna. Sí, la gente en la cancha era porque algo. Vos ves ahora que no va nadie. No, ahora no va. O casi nadie. Yo creo que el fútbol de Paraná está adormecido, pero total, no te diría definitivo, pero que en este momento está adormecido, está adormecido. Y realmente, ¿la culpa la tiene el fútbol grande, la televisión? No, yo creo que la culpa la podemos llegar a tener todos, pero más que nada, ¿no es cierto?, la tienen los dirigentes, por no haber hecho, ¿no es cierto?, las cosas como corresponden. Aparte de eso, la ciudad de Paraná misma nunca se prestó para esas cosas, realmente debe tener unas grandes posibilidades de poder tener un equipo nacional. Lo tuvimos, y tuvimos muchas anécdotas de eso, tengo muchas, pero tuvimos la gran posibilidad de poder tener un espejo donde Patronato tuvo la gran suerte de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de jugar nacional, y de ahí en adelante no copiamos nada, y no nos sirvió de nada. Y eso nos trajo muchas consecuencias, y fracasos y fracasos. Vicente, ¿quién te puso el sobrenombre nene? Mi padre. ¿Por qué? ¿No te acordás? Y porque nene vení para acá, y que nene no vaya allá, y que nene, y todas esas cosas me dieron... O sea, no fue adentro de una cancha de fútbol, porque era mucho más chico que tus compañeros. No, fue mi madre y mi padre que siempre el nene, y el nene, que como toda cosa. Y a lo mejor él se cruzaba el club a buscar al nene, me voy a buscar al nene, entonces ya quedó el nene, y ese ya no se puede... Aún hoy te dicen nene, ¿no? Sí. Hoy, hasta ahora me dicen nene. Me conocen más por nene que por mi nombre de pueblo. Vos me dijiste que a los 29 dejaste de jugar. A los 29 años dejé de jugar. ¿Y volviste a jugar? No lo hice lo hice en algunas oportunidades con los veteranos, que nos cruzábamos a veces, pero uno dice que cuando dejó, a lo mejor por haber empezado muy chico, y me asqué del fútbol, pero no para jugarlo, jugaba de vez en cuando. Y después me metí en una actividad mucho más difícil, que es dirigir. Es mucho más difícil que ser jugador. Que ser jugador. Sí. A veces es muy difícil transmitir lo que uno sabe. No es solamente transmitir lo que uno sabe, sino que la ansiedad de la gente, la ansiedad del dirigente, que realmente me fueron muy bien las cosas, no me puedo quejar, pero realmente es mucho más difícil tener... ¿Es más sinsabores? Es más sinsabores, porque el jugador juega y descarga. Y pasa desapercibido si en el caso de que te enfrentaba frente al arquero y la tiraba afuera no pasaba nada. Ahora, si no colocas la gente realmente necesaria como técnico para poner la gente que realmente convierta o que maneje el fútbol, la gente lo critica que por qué no pone a que por qué no pone al otro, y eso es lo que está pasando. ¿Y vos dijiste enseguida que dejaste de jugar? Enseguida. Yo dejé de jugar y enseguida... ¿No sentiste que tenías que hacer algún curso, capacitar? Yo me capacité, durante 3 años me capacité, hice un curso por correspondencia en Buenos Aires, donde estaba el profesor Subeldía, Osvaldo Subeldía, profesor D'Amico, y bueno, lo hice por correspondencia y realmente eso me dio, ¿no es cierto?, algunos valores como para poder largarme a dirigir. Yo quiero volver a tu época de jugador. ¿Te tocó jugar contra equipos profesionales? ¿Te recordás algunos partidos amistosos cuando antes venían acá Boca, Independiente, Racing, River, San Lorenzo? No, yo no jugué jugué, te digo, ese partido famoso cuando
empecé a los 14 años con Newell's Boys de Rosario. ¿Con la liga tampoco? Con la liga sí, con la liga cuando vino Boca, en cancha de Paraná, inclusive había venido también Independiente, pero no tuve así un trabajo muy fino contra el profesionalismo de Buenos Aires. No. Más con Unión de Santa Fe, sí, con Colón, que teníamos más relaciones con la gente de la vecindad. O sea, con los equipos profesionales de Colón y de Unión. Colón y Unión, sí. Ya. ¿Y con la liga? ¿Jugaste alguna vez la Copa de Carvarela? Sí, en 2 oportunidades la jugué, una en La Plata y otra en Tandil. ¿Servían esos torneos? Y es el torneo regional que le llaman ahora. Lo que pasa es que antes Era de ligas. era de liga, lo clubes. tomaban la liga y ahí se hacían combinados. Y ahora es de club, pero era algo medio parecido. Lo que pasa es que los de la liga no intervenían en los campeonatos de AFA. En cambio a los clubes ahora le dan la posibilidad de poder intervenir en el campeonato de AFA. ¿Cuál crees que fue tu mayor virtud como jugador? ¿Patear al arco? No, pases? mi mayor virtud era enfrentar al arquero y saber definir. Esa era la mayor virtud porque había que tener los ojos bien abiertos en ese momento donde realmente había que saberle pegar justo a la pelota para que pudiera entrar. Se entiende que un número 8 es un jugador pensante con la frente levantada. Sí, yo tenía esa virtud de tener, ¿no es cierto?, de saber ubicarme dónde estaban los espacios vacíos, pero aparte te vuelvo a repetir, Roberto, tuve la suerte de tener jugadores muy importantes al lado mío. Y había jugadores muy importantes, entonces donde realmente a veces, ¿no es cierto?, también te manejaban para que te pudieras ubicar en lugares estratégicos para poder recibir y poder, ¿no es cierto?, convertir. ¿Vos llegaste a jugar finales para acceder al Nacional con Paraná ya cuando estabas promediando tu vida como deportista? Claro, yo tuve la posibilidad en Corriente, cuando jugamos en el año 73. ¿Perdieron por penales? Perdimos por penales. Un partido increíble. Increíble. Bueno, esa anécdota yo creo que le quedó a la ciudad de Paraná, lo que me pasó a mí en esa oportunidad. ¿Te acordás vos? Sí, como no me acordás, si lo recuerda la gente de Paraná entero. Estaba una ciudad pendiente y había mucha gente que estaba con la radio prendida y bueno, había que definir el pase al Nacional, que fueron los primeros pases de Paraná donde realmente la gente... Un gran equipo donde realmente eran todos muy amigos, en el caso de los Ortega, de Fálico, de Quintero, del Castillo, la Pipa Osoro. Había venido Río de Buenos Aires con una experiencia tremenda. Un muchacho de una anécdota que realmente siempre la cuento porque dejó mucho, no era jugador de fútbol, sino que era una cosa cuadrada, pero era tremendamente inteligente, Raúl Paredes. Era muy inteligente en 2 metros, ¿no? En 2 metros. Pero era algo que realmente hacía valer. Se fue de Paraná. Se fue de Paraná, sí. Se fue de Paraná, se fue a Salta. Por el trabajo se fue a Salta. Hace mucho tiempo que no. Creo que era un jugador que tenía problemas en sus 2 rodillas. En sus 2 rodillas. O sea que la velocidad que tenía extraordinaria era en la mente. En la mente. Él trabajaba, él jugaba con la mente. Y ustedes lo admiraban por esa velocidad. Era algo que realmente yo hacía mucho tiempo. No vi muy pocos jugadores como Raúl Paredes. Y era un jugador que realmente cuando vino, en 2 oportunidades yo tuve que decirle que se fuera porque no lo necesitaba. Cómo son las cosas de la vida, ¿no? Y sin embargo, el preparador físico en esa oportunidad, que era mi amigo Cantero, porque éramos más que colega trabajando, era un amigo, me dijo que esperara, que tuviera la paciencia de tenerlo, aunque sea una semanita más, porque él veía que algo tenía raro a los demás. Tenía distinto a los demás. Y así fue. Y así fue. Pero era un gran equipo. Nosotros llenamos la cancha del Club Belgrano en el año 73, cuando le ganamos a Talleres de Córdoba, después de haber venido con una campaña invicta de 33 partidos. Nosotros en esa oportunidad estábamos representando a la Liga, porque la Liga tenía que jugar la Copa B Carvarela. Esa fue una de las cosas que también nos cortó el ritmo, porque estábamos jugando el campeonato regional. Claro, jugaban al regional y iban a Formosa, y jugaban por la Liga y iban a Misiones. Iban a Misiones, exactamente. Entonces la Liga, los dirigentes Pancho Perete le pide que como estábamos nosotros bien y estábamos en carrera, estábamos armados, el campeonato regional se iba a parar. Esas son cosas que realmente a veces uno no las entiende. Por eso hemos pasado muchas cosas en Paraná. La mala organización ha sido porque, bueno, antes que dejar 3 meses para jugar la Copa B Carvarela y parar el equipo y no tener los recursos como para poder mantenerlo, bueno, sigamos en la liga. Claro.
Bueno, fue cuando le ganamos, que la cancha de Talleres, la cancha de Belgrano, en esa oportunidad creo que nunca la he visto tan llena. Y bueno, le ganamos a Talleres de Córdoba 3-2, donde le rompimos un invicto de 33 partidos. Pero que los cordobeses decían de que no era el equipo de Talleres, ellos lo habían puesto en la liga, en la Copa Beca Varela, pero en definitiva era Talleres también. La Liga de Córdoba ha hecho lo mismo que la Liga de Paraná. Exactamente, exactamente. ¿Jugaba José Avellaneda en Talleres? Jugaba José Avellaneda, Ludueña, Luco, tenían un equipo bárbaro, venían con Bravo, venían mucha gente que realmente tenía mucho renombre. Y bueno, y esto que venían con porque era un equipo muy joven el de Paraná. ¿Y después te retiraste como director técnico? Sí, hace 3 años que realmente dejé la actividad. ¿Anduviste en varios clubes? En varios. ¿Te acordás de alguno? Sí, estuve en Universitario, estuve en Palermo, Sportivo Urquiza, en Crespo, en Don Bosco, así que tuvimos en varias oportunidades tuvimos participación en algunos clubes, pero lo mejor lo hice en Paraná. ¿Cómo es tu familia? Mi familia, mi señora, mis 3 hijos, una casada, y 2 ya recibidos. ¿Sí? ¿Qué son? Uno está trabajando, ya es propietario de un negocio, y la más chica ya está terminando la carrera de instrumentista. Así tenés un varón. Un varón. ¿Y la casada ya tiene hijos? Ya somos abuelos. Ya sos abuelo. Ya soy abuelo. Y con satisfacción uno ya tiene que decirlo. Es lindo, ¿no? Es lindo. ¿Y tu hijo juega al fútbol? Sí, estuvo jugando hasta hace 1 año y medio atrás. Uno quería que siguiera, pero las circunstancias, el momento de la vida da que hay que trabajar. Y bueno, ¿había más tiempo antes? Había más tiempo, había más ganas, había más voluntad. Menos complicaciones. Menos complicaciones, ahora el tiempo no alcanza, hay que estar continuamente haciendo algo, porque de lo contrario no puede sobrevivir. Y bueno, pero eran otras responsabilidades. ¿Y cuántos años hace que trabajás en el IAFAS? 35 años, Roberto. ¿Vos entraste a trabajar ahí? Ahí, y de ahí no me moví. ¿Nunca te fuiste? Nunca. ¿Jugabas fútbol? Jugaba fútbol trabajaba en el IAFAS. Trabajaba en el IAFAS, exactamente. Y no solo jugabas, tenías que entrenar. Y había que entrenar. Y lo que pasa que, te digo, los años fueron pasando muy rápido, uno no se da cuenta, pero los años van pasando. Realmente, nos empezamos a dar cuenta cuando o estamos tocando o estamos pasando los 50. Claro, estamos tocando ya el borde de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Pero uno se siente joven, se siente con muchas ganas todavía, y bueno, tenemos que seguir hasta que algún día nos toque la varita de decir, bueno, jubilate y andate. Pero yo creo que ya los años ya están empezando. ¿Y hiciste tu carrera entonces en el IAFAS? En el IAFAS, exactamente, en el IAFAS. No sé si sos el tesorero. Sí, hace 28 años que soy tesorero del IAFAS. Y ese es el otro deporte. Esa es otra carrera que es otra carrera. Es otra carrera, exactamente. Más delicada, con mucho más atención que ir a divertirte en una cancha de fútbol. Cuando tenés un minuto para vos, ¿te sentís conforme, tranquilo? Sí, me siento... Más allá de que se te pasó todo rápido. Claro, me siento muy reconfortado porque la gente realmente, porque lógicamente tenemos mucha gente que no quiere y tenemos muchos enemigos. En el fútbol hemos dejado todas esas cosas. Lo que hemos practicado algún deporte siempre tenemos buenas y tenemos malas. Pero me siento muy reconfortado porque realmente uno las cosas haciéndolas bien como uno cree que la ha hecho, se siente reconfortado. Vicente, me gustaría terminar la nota con vos, que tenés tanta facilidad para recordar cosas y para decir cómo te sentís en el fútbol. ¿Te animás a recordar una mala y una buena? Sí, una mala, te voy a recordar la mala primero. Bueno. Para que por lo menos nosotros nos vayamos contentos. Nos vamos con la buena. Fue cuando erré el famoso penal en el año 73 en Mandillú de Corrientes. Esa fue una mala porque en mi vida no había errado nunca penales. Justo te tocó ahí. Y me tocó ahí. Y se erran penales en los mundiales, quedan eliminados por... Bueno, pero esa fue una decepción muy grande que tuve porque había una ciudad tras eso y realmente me sentí muy culpable por haber, ¿no es cierto?, errado ese penal. Y una buena que no me voy a olvidar nunca, en cancha de Patronato, cuando le ganamos una final a Patronato, que faltando 1 minuto para terminar el partido, yo con un desgarro, estaba parado en el círculo de la medialuna del área grande, y bueno, tiran un córner, rechaza el arquero de los puños, que era Olivera, en ese tiempo un arquero de Santa Fe,
Y bueno, y me toca agarrarla de lleno, como venía con un dolor tremendo en la pierna, total. Como que la pelota te Como buscaba. la pelota me estaba buscando, sí. Bueno, creo que ese gol fue... Con la pierna desgarrada. Con la pierna desgarrada, le pego tan fuerte a la pelota que sale en un ángulo donde realmente... Y no alcancé a levantar los brazos que se me había venido toda la gente encima. Bueno. Sí, y habíamos salido campeón. Gracias por venir. No, Roberto, el agradecido soy yo. Esto es una cosa, una satisfacción que después de tanto tiempo uno haber podido contarle a la gente lo que realmente poco o mucho ha sido, ¿no es cierto?, en el deporte. Esto intenta hacer ayer y hoy. Lo que no se dijo, usted se lo puede imaginar.